iniciar nuestro estudio de esta noche. La temática que vamos a estar analizando durante estas tardes va a ser la historia del mundo a través de las simbologías del libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. En estos dos libros de las Escrituras se encuentra revelada la historia de todo el mundo a través de una simbología impresionante que tiene que ver con símbolos y tiene que ver con figuras, como lo pueden contemplar en la pantalla. La historia del mundo en símbolos proféticos abarca la historia desde la caída del hombre hasta la santa ciudad o después del milenio, es decir, hasta el fin del pecado, cuando Dios elimina a Satanás y el pecado consigo para siempre. Esa es la historia de todo el mundo, desde el principio hasta el final de la historia de la raza humana en su estado pecaminoso. Así de que en toda la historia el mundo ha tenido 7 sistemas universales que han gobernado bajo el instinto humano, pero no bajo la dirección de Dios. Nótese que los animales son los que generalmente se rigen por el instinto y no se rigen por la razón. La única criatura en toda la creación que se rige por la razón es el ser humano. Es el único individuo en el planeta que fue creado a imagen y semejanza de Dios y que por consiguiente tiene uso de razón y la capacidad de poder elegir entre lo bueno y entre lo malo. Entonces han habido 7 sistemas universales que han regido el planeta Tierra por los instintos y no por el conocimiento de Dios, es decir, no bajo el conocimiento del Creador, sino bajo el conocimiento de la propia criatura. Pero, sin embargo, hemos tenido en toda la historia del mundo 7 reinos. 7 reinos. 7 reinos, que son los que Apocalipsis le llama los 7 reyes. 7 reinos que han gobernado desde el principio también hasta después del milenio. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los 7 reyes y los 7 sistemas? Nótese que hay una diferencia entre los 7 reinos y los 7 sistemas. Los sistemas son exclusivamente los sistemas humanos que se han implementado en este planeta. Mientras que los 7 reyes no solamente son los sistemas humanos, incluye el sistema divino. Hay un sistema que fue divinamente regido por Dios en el asunto de los 7 reyes. Así de que tenemos los 7 reyes, tenemos los 7 sistemas universales y tenemos las 7 bestias que han gobernado a lo largo de toda la historia del mundo, desde un punto de partida de la historia hasta el fin de la historia del pecado. Las 7 bestias, para ser más categórico, han gobernado desde después del diluvio y proseguirán gobernando hasta el último escenario de la última bestia, que es después de el milenio, es decir, la bestia roja escarlata que describe ahí, que es parte antes del milenio y la segunda parte es posterior al milenio. Entonces son 7 reyes
donde está incluido el reino de Dios, son 7 sistemas, donde solo envuelve sistemas humanos, es decir, gobiernos terrenales, regidos por no por la razón, sino por el instinto, tal como lo vamos a ver en las 7 bestias también, que las 7 bestias es paralelo con los 7 sistemas universales que se describen. Solo de que las 7 bestias es en cierto sentido diferente a los 7 sistemas universales, porque entre las 7 bestias hay una bestia que no es universal. Si ustedes se han dado cuenta, esta bestia de 2 cuernitos no es universal. Entonces por eso se hace la separación entre las 7 bestias, los 7 sistemas universales y los 7 reyes. En los 7 reyes está incluido el reino de Dios. En los 7 sistemas son sistemas que han gobernado las naciones en sus diferentes periodos de tiempo. Y las 7 bestias no todas son universales. Hay una de ellas, por lo menos la de 2 cuernitos, que es una bestia local, aunque tiene influencia en la mayoría de las naciones del mundo. Así de que eso es básicamente lo que vamos a tratar de estudiar en esta hora, es decir, la diferencia entre todos estos sistemas que Dios ha creado con el fin de poder hacernos entender la verdad y el recorrido que traemos, donde nos encontramos y para dónde nos estamos dirigiendo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a prestarle bastante atención hasta los mínimos detalles que presenta cada elemento, para poder entender todo el conjunto de la profecía y así poder tener clarificada nuestra mente y darnos cuenta que el arquitecto celestial, es decir, el Señor, planificó todo de una manera muy minuciosa, con el único fin de que nosotros no nos confundamos ni nos perdamos en relación a entender la palabra de verdad. Dice esta cita: a veces Dios quiere aperturar el libro, ¿cierto? ¿Cuánto no deseara Dios decirle: Raúl, te voy a mostrar todo lo que viene por delante, ¿cierto? Alfredo, te quiero mostrar todo el panorama que viene por adelante, ¿cierto? Dios deseara hacer eso, pero ¿sabe por qué no lo hace Dios? Dice la cita en el Evangelismo, página 47. El gran maestro tenía en sus manos todo el mapa de la verdad. ¿Cuánto tenía en sus manos? ¿Una parte? No, lo tenía todo, dice. Pero no descubría enteramente a sus discípulos. Pero ¿cómo es posible que si él lo tenía todo, por qué el maestro no quería descubrir enteramente todo lo que estaba escrito? Dice: les abría únicamente aquellos temas que eran esenciales para su progreso en la senda del cielo. Solo lo necesario. Dice: había muchas cosas con respecto a las cuales su sabiduría le hizo guardar silencio. Es decir, el maestro pensó y dijo: mejor sale guardar silencio que decírselos y estos se vayan a traumar, a confundir y terminen desviándose del camino. Miren las razones. Lo que pasa cuando nosotros somos de una mente ¿qué? Enanita. Cuando nosotros somos de una mente cerrada, enanita, lo que Dios se ve obligado a hacer por misericordia de nosotros es
no revelar todo lo que Él quisiera revelarnos y solamente abrirnos lo que vamos a necesitar en el momento. Dice entonces, así como Cristo retuvo a sus discípulos muchas cosas, sabiendo que entonces no les era posible entenderlas, hoy en día retiene muchas cosas con respecto a nosotros, porque conoce nuestra capacidad limitada de comprensión. Jesús mismo en cierta ocasión les dijo a sus discípulos: les he hablado cosas terrenales y estáis como no podéis sobrellevarlas. Imaginaos si les hablara de las cosas celestiales. O sea, todo lo que Jesús nos ha hablado en relación a la verdad, en la revelación de la verdad, todo ha sido bajo el aspecto ¿qué? Terrenal. Porque no puede usar la esfera celestial, porque entonces nosotros quedaríamos locos. Si aún las terrenales nos trastorna la mente, aún de la forma terrenal como Él nos ha hablado, es decir, haciendo uso de los elementos terrenales, nos trastorna la mente, nos confunde la mente, nos ciega y nos hace entender cosas que Él no ha dicho. Imaginémonos si a Él se le ocurriera decirnos algo de lo que hay en las cosas celestiales. Hasta ahí está nuestra mente de pequeña, de miniatura. Así es de que en el mapa de la verdad, que Dios tenía, ¿sí? Dios pudo haberlo revelado todo a hacerlo entender, pero por amor a nosotros, Él vio que era más sabio omitir o dejarlas a través de misterios y símbolos para que en su momento pudiesen ser entendidas a través de otro profeta al explicarlas. Pero decidió mejor dejarlas ocultas hasta el momento cuando llega la hora de ser entendidas. Así es de que este libro, las Escrituras, es un mapa comprimido de la verdad. Pero hay que tener cuidado con las trampas, porque Satanás conoce este mapa, ¿cierto? Y como todo tramposo, Satanás se va adelante y elige exactamente el momento donde va a poner una trampa. Satanás conoce el mapa, entonces al conocer el mapa sabe cuáles son los puntos donde él va a poner las trampas. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo ponen trampas en los mapas? El objetivo de confundir. Entonces cuando Satanás sabe que ya se acerca el cumplimiento de un evento que está marcado en el mapa de la verdad, ¿qué hace Satanás? Muy astutamente se prepara para ese momento, para que un poco antes de ese evento haya una trampa. Y la hace bien. Es decir, él va preparando todo el escenario con el único fin de que cuando lleguen al punto, se tuerzan y no cumplan el objetivo de Dios. Esa es la guerra que estamos teniendo con el enemigo. Esa es una guerra día y noche. Mientras usted duerme y yo duermo, el individuo está planeando, craneando cómo hacer esa trampa sea una trampa perfecta para que todo el pueblo de Dios, que es el que está involucrado en ese proceso del camino, se hunda antes de que llegue dicho evento. Ese es el modelo de trabajo del enemigo. Por eso hay que tener cuidado con las trampas.
Por ejemplo, a manera de ejemplo, cuando Satanás sabía que Jesús, cuando el mapa de la verdad estaba indicando, marcando ya que el Mesías estaba por venir a la tierra, en su primer venida, ¿Satanás lo sabía? Sí lo sabía. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezó a poner trampita antes de la llegada de Jesús. Entonces, el pensamiento de Satanás es: ¿qué hacer para que el pueblo no reconozca a Jesús como el Mesías? En base a eso iba a trabajar la trampa que iba a poner. ¿Qué hacer para que el pueblo judío no entienda que este es el Mesías? Y ya usted, al analizar y al estudiar los evangelios, se da cuenta lo que Satanás hizo para asegurarse que el pueblo judío no reconociera la llegada de Jesús. De igual manera, mis hermanos, el gran problema de nosotros como pueblo, y así como era el problema también de los judíos del tiempo de Cristo, es el siguiente: nosotros, generalmente el pueblo de Dios, generalmente los hijos de Dios, siempre en el proceso de caminar por el mapa de la verdad, nos encontramos en esa condición. Todo el proceso del conflicto cósmico es una guerra continua, noche y día. Satanás ¿está qué? Está peleando cada alma que se va a arrastrar a la perdición, noche y día. Así es de que está en una guerra continua con los hijos de Dios. Pero mientras los hijos de Dios, mientras Satanás está en esa guerra continua, los hijos de Dios tenemos una tendencia, y es la que describe en Testimonios para los Ministros, en la página 118. Tenemos una tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Dice: los peligros de los últimos días están sobre nosotros, y en nuestro trabajo hemos de amonestar a la gente acerca del peligro en que está. No se dejen sin tratar las solemnes escenas que la profecía ha revelado. Si nuestros hermanos, ¿con quiénes está hablando ahora? Con todos nosotros, tanto nosotros como nuestros hermanos de la iglesia. Si nuestros hermanos estuvieran despiertos, aunque fuera ¿qué? A medias, si se dieran cuenta de la cercanía de los sucesos descritos en el Apocalipsis, se realizaría una reforma en nuestras iglesias. Dice: si nuestros hermanos estuviéramos despiertos, aunque sea a medias, ¿qué ocurriría en la iglesia? Una gran reforma se llevaría a cabo. Y muchos más creerían el mensaje. Pero ¿cuál es la condición? ¿Cuál es nuestra condición? Esta es nuestra condición. Si nosotros estuviéramos a medias tan siquiera despiertos, una gran reforma ocurriría dentro de nuestra iglesia. Pero la verdad es que desde el ministro del púlpito hasta el miembro común estamos en un sueño profundo. Mientras estamos ¿en qué? Mientras estamos en guerra. ¿Usted se ha imaginado un ejército en guerra durmiendo? ¿Un ejército durmiendo en la guerra? Mientras está en pleno apogeo con el enemigo. Es un ejército que va a ir a la masacre. Entonces dice: no tenemos tiempo que perder. Dios nos pide que velemos por las almas como quienes han de dar cuenta, presentar nuevos principios y acumular la clara verdad. Ella será como espada de doble filo,
pero no os manifestéis demasiado dispuestos a asumir una actitud polémica. No, dice. Hay ocasiones en que hemos de quedar quietos para ver la salvación de Dios. Dejar, dice, que hablen Daniel y el Apocalipsis y digan cuál es la verdad. Hay dos libros en particulares en las Escrituras que debemos prestarle mucha atención. No quiere decir que el resto de las Escrituras no, pero estos dos libros en particulares no debemos ignorarlos. Y es el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Dice, dejad que esos dos libros digan cuál es la verdad. Quiere decir que hay verdad en ellos, ¿cierto? Quiere decir que esos libros contienen verdades vitales, verdades esenciales que nos ayudarán a nosotros a entender toda la historia de nuestro mundo, toda la historia de su iglesia en este mundo, la historia de las naciones, la historia de todas las gentes, nos ayudarán a entenderla de acuerdo a lo que está diciendo la Escritura. Ahora, obsérvese, hermanos queridos, de que Dios tiene un orden desde el principio. ¿Saben de que Dios no es un Dios desordenado? Dios no es un Dios que va al azar, es decir, va a hacer las cosas al azar, o que va a aventurarse a cada paso que va a ir dando, va a ir inventando lo que va a hacer. No, Él ya tiene todo el plan de cómo va a desarrollar todo el proceso. Él ya lo tiene todo listo, todo preparado lo tiene el Señor. No es algo, mis hermanos, no es algo que Dios se va inventando, ¿de acuerdo? No es algo que Dios va improvisando en el momento, ¿no? En el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis se encuentra relatado todo el orden. No obstante, el orden solamente lo sabe ¿quién? Lo sabe el Señor. Dios. Y cuando Él cree que es necesario avanzar en ese orden, lo revela a sus siervos específicos, es decir, a los profetas, para que amplíen y continúen el orden que viene desde el principio del plan de salvación. En el libro de Isaías dice, ¿y quién como yo proclamará? Isaías 44:77. ¿Y quién como yo proclamará y denunciará esto y lo ordenará por mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Es decir, Él tiene un orden de todo lo que viene y lo que ha de por venir por delante de nosotros. Dice en Patriarcas y Profetas, página 393, Dios es un Dios de orden. Todo lo que se relaciona con el cielo está en orden perfecto. La sumisión y una disciplina cabal distinguen los movimientos de la hueste angélica. El éxito solo puede acompañar al orden y a la acción armónica. Dios exige orden y sistema en su obra en nuestros días, tanto como lo exigía en los días de Israel. Nótese que Dios exige orden y sistema. Si Él lo exige es porque Él lo tiene. Sabrán ustedes que la verdad que Dios ha revelado en todas las Escrituras ha sido revelada con un orden y un sistema divinamente inspirado. Ese orden y ese sistema que Dios ha planteado en las Escrituras ya, es decir, ya viene anunciando toda la historia de lo que ha pasado, donde nos encontramos y lo que debe de venir en el porvenir. El orden ya ha contemplado todo eso. Dios ha estructurado toda la historia de este mundo de una manera formidable, minuciosa, para que su pueblo no se extravíe por caminos equivocados y por senderos extraños. Dice
el evangelismo, en la página 148. Brillará una luz acrecentada. ¿Cómo va a ser la luz que va a brillar? Acrecentada. ¿Qué es una luz acrecentada? Que va ¿qué? En crecimiento, ¿cierto? El sol es una luz acrecentada, porque sale, empieza a salir y va ¿qué? Creciendo hasta que llega a su punto céntrico, su plenitud, donde ilumina todo lo que necesita iluminar a esa altura donde él se encuentra. Entonces, una luz acrecentada va a brillar. ¿Sobre qué va a brillar esa luz acrecentada? Sobre todas las verdades de la profecía. ¿Sobre cuántas verdades? Sobre todas. Quiere decir que las verdades que hasta ahora hemos recibido van a ser ampliadas, va a brillar con mayor esplendor cuando esta luz se acreciente. Quiere decir de que cuando la luz se acreciente vamos a entender mejor la obra del tercer ángel, vamos a entender mejor la obra del segundo y el primer ángel, vamos a entender mejor la obra del santuario, vamos a entender mejor la obra del sábado, vamos a entender mejor la obra de la justificación por la fe. Es decir, quiere decir que a medida cuando esta luz crezca, se acrecente, todas esas verdades que hasta ahora conocíamos o hemos conocido, se va a ampliar de una manera formidable, al punto que versículos que muchas veces los hemos hasta aprendido de memoria, los vamos a ver brillando de una manera tan amplia como nunca había cruzado nuestra mente. Dice, y serán comprendidas con frescura y brillantez, porque los radiantes rayos del sol de justicia iluminarán todo el conjunto. Quiere decir que cuando esta luz se acreciente, se vaya acrecentando, piezas que no estaban colocadas todavía en el conjunto del sistema de la verdad, van a encontrar su sitio. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces dice, creemos que estamos llegando a la crisis, que estamos viviendo las últimas escenas de la historia de la tierra. ¿Nos despertaremos ahora para la obra que este tiempo exige, o esperaremos a que las cosas que yo he presentado ocurran? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros como hijos de Dios? La historia profética, Mensaje Selecto, volumen 2, página 369, la historia profética fue presentada a Daniel y a Juan mediante símbolos, y estos debían representarse nítidamente en cuadros para que el que leyera pudiese comprender. Dice que mediante símbolos se le presentan a Juan en el Apocalipsis y a Daniel en su libro acerca de toda la historia profética, y se presentó nítidamente, dice, en cuadros para que el que lea pueda entenderse. No sean, hermanos, no observan ustedes cuán misericordioso es Dios. Dios quiere que hagamos uso de todos nuestros sentidos, nuestro oído, nuestra boca al hablar, nuestro nariz al oler, nuestra vista para ver. Es decir, todas las facultades debemos usarlas, pero muy particularmente dice que Dios en la providencia ha dejado que usemos nuestro sentido de la vista, ¿sí? Para que podamos ver a través de ¿qué? De cuadros, todo el sistema de verdades que Él ha revelado. Aparte de nuestro sentido de audio, es decir, de oídos, de los oídos, tenemos nuestros ojos para poder ver y tener un cuadro correcto, claro, evidente en nuestras mentes. Así es de que el empleo de cuadros es sumamente vital.
para entender todo este sistema de verdades. Dice, el empleo de cuadros es sumamente eficaz para explicar las profecías que se refieren al pasado, al presente y al futuro. Tales métodos, dice, serán usados cada vez más en la terminación de la obra. ¿Qué métodos van a ser usados cada vez más en la terminación de la obra? ¿El uso de qué? De los cuadros para explicar las profecías. Entonces debemos de extrañarlo de que, no sé si ustedes han visto la diversidad de cuadros que se presentan generalmente. Algunos pueden decir que son hasta satánicos esos cuadros, porque se presentan monstruos ahí, bestias acá, con ojos aquí, ojos allá, descritos tal como está revelado en las Escrituras, ¿cierto? Pero Dios lo previó así, lo dejó así, con el interés de que nosotros hagamos o pongamos a trabajar nuestras mentes y nuestros sentidos para que podamos digerir, entender la verdad de una manera tan flexible y correcta para que no nos desviemos en las trampas que Satanás va a poner. Mediante, eso es esa cita estaba en Evangelismo, página 152. Dice, en la página 154 de ese mismo libro, dice, mediante el uso de diagramas, ¿sí?, símbolos y representaciones de varias clases, el ministro puede expresar la verdad con claridad y nitidez. Estos son medios auxiliares y están en armonía con la palabra de Dios. Mis hermanos, quiere decir de que el uso de los diagramas, de los cuadros y de esos retratos con figuras y etcétera, son necesariamente para poder presentar la verdad a la gente. Debemos manejarlo nosotros, debemos entenderlo. ¿Y por qué estoy sacando estas citas a la introducción de este primer estudio? Es porque precisamente durante todo este estudio vamos a ver muchas figuras, muchos cuadros que vamos a ir evaluando en detalle de acuerdo a lo que se le dio por revelación a los profetas. A estos dos profetas, especialmente de Daniel y Apocalipsis. Ustedes saben de que Daniel y Apocalipsis son los dos libros que más hablan de figuras, de monstruos y de todo tipo de cosas. Bueno, por eso es necesario entender de que Dios vio que esta forma era indispensable para ayudarnos a entender la verdad a nosotros. Hay un mandamiento en las Escrituras donde dice que no debemos hacernos imágenes para adorarlas. Pero en esta regla que Dios está dando, no se violente ese mandamiento, porque este no es con el fin de adorar, sino con el fin de entender lo que Dios escribió para poder comprender el camino que tenemos que seguir. Entender la verdad. Ok, entonces hoy vamos a empezar con las primeras 4 bestias. Las primeras 4 figuras que aparecen en la escena profética. Quiero que me ayuden con el horario. Cuando tenga una hora, me avisan para... ¿Qué? Cuando vaya a quedar 5 minutos, estamos así. Perfecto. Para así yo saber de que estamos por concluir. Muy bien. Tenemos en el libro de Daniel, en el capítulo 7, el escenario de las primeras bestias que vamos a tratar en la primera sección de estudios. Y dice así el versículo 2 del capítulo 7 de Daniel. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían, ¿de qué? Subían del mar. El profeta está viendo estas bestias
donde las observa saliendo, subiendo del mar. Es decir, quiere decir que el epicentro de estas 4 bestias es el mar. ¿De acuerdo? De acuerdo a lo que el profeta está diciendo, el epicentro de ellas es el mar. ¿Por qué es importante entender de que el epicentro es el mar? Porque en los 2 libros se hablan de 3 territorios diferentes de donde surgen las bestias. El primer territorio es ¿qué? Del mar. El mar. El segundo lugar es De la tierra. la tierra. Y el tercer lugar es ¿no? Pero será del mar otra vez. El primero es el mar. Todas las de Daniel por lo menos surgen de ¿dónde? Del mar, ¿cierto? El segundo lugar es la tierra. ¿Cuántas bestias surgen de la tierra? Una. Solo una. ¿Cuántas surgen del mar? Todas más. No. Surgen 5. 5. 5 surgen del mar. Una surge de la tierra. ¿Y el tercer lugar era? Pero 4 son en Apocalipsis y una en... 4 son en Daniel y... 4 son en Daniel y 3 son en Apocalipsis. 4 Daniel, 3 en Apocalipsis. Ah, del desierto, ¿no? La otra. Ah, el desierto es el otro lugar. Entonces tenemos 3 lugares diferentes. Entonces es necesario visualizar el origen de cada una de ellas. Y por lo menos, porque no estamos tocando lo de Apocalipsis todavía, por lo menos las 4 que vamos a tratar con Daniel ahora, surgen todas del mar. O sea, estas bestias no pueden surgir de otro territorio, no pueden surgir ni de la tierra, ni pueden surgir del desierto. Según la escritura, me dice que surgen del mar, y de acuerdo a lo que me está presentando el profeta. Ahora bien, vamos a ver en la terminología de Daniel lo que estas bestias representan. ¿De acuerdo? Dice, dicho sea de paso, la lección de escuela sabática nos venía tratando de esta temática esta semana precisamente. Mañana vamos a estudiar esa lección. Ok, dice el libro de Daniel capítulo 7 versículo 17. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 ¿qué? Reyes que se levantarán ¿dónde? En la tierra, es decir, en el planeta. Entiéndase que el término tierra que está usando allí no es el mismo que está usando Apocalipsis 13:11, sino que aquí se está refiriendo a la tierra como el planeta, es decir, como este mundo. Entonces nótese que dice que son 4 reyes, y Daniel 7:23 dice, y me dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino, un 4º reino en la tierra. ¿Cómo le llama? Reino. Entonces, bestia hace referencia a un rey o a un... Si no tiene reino, no es rey. No es reino, exacto. Entonces, básicamente lo que Daniel está tratando son reinos representados en figura de bestia. ¿De acuerdo? En figura de Eso bestia. tiene que ver porque cuando luego está la mujer es un sistema que no son reinos. Sí, vamos a ver cuando ¿Qué lleguemos. es la diferencia, no? Ok, nótese, son cuatro bestias que están surgiendo o saliendo ¿de dónde? Que están saliendo del mar. Estas 4 grandes bestias. El profeta está observándola una por una. Ya vamos a ir viendo el orden al cual ellas van saliendo de ese mar. Más adelante vamos a ver de que el mar representa una parte de este planeta, ¿cierto? Una parte de este mundo. Todo creo que sabemos, ¿no? Representa todo el continente antiguo, Europa excluyendo el continente occidental. Es decir, todo lo que es el mar es toda la tierra excepto el continente americano. Lo que era el mundo conocido antiguamente. Exacto, por eso, el viejo mundo. El mundo conocido hasta el momento cuando el profeta está recibiendo la revelación. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Entonces observamos en la escena profética que el profeta está viendo primeramente a un león
que está representado, vamos a verlo en la siguiente cita, que está representado por Babilonia. Tenemos en la segunda escena que el profeta está viendo un oso y que este lo representa los medos y los persas. Después tenemos a la bestia como leopardo de 4 cabezas y 4 alas, que está representado por Grecia. Y después tenemos a la bestia indescriptible, la cuarta gran bestia espantosa, que es representada por Roma. Es decir, y de esa manera tenemos los 4 imperios que está mencionando el capítulo 7 de Daniel. Dice la hermana White en el libro de Profetas y Reyes, en la página 402: del nacimiento y de la caída de las naciones, según resaltan en los libros de Daniel y Apocalipsis, necesitamos aprender cuán vana es la gloria y pompa mundanal. Dice: Babilonia, con todo su poder y magnificencia, cuyo paragón nuestro no ha vuelto a contemplar un poder y una magnificencia que la gente de aquel tiempo creía estables y duraderos, se desvaneció, y cuán completamente pereció como la flor de la hierba, según Santiago 1:10. Así perecieron el reino de Medo-Persia y los imperios de Grecia y de Roma. Y así perece todo lo que no está fundado en ¿quién? Todo lo que no está fundado en Dios. Es decir, estos 4 reinos que ha mencionado la profeta no tenían su fundamento en Dios. Por eso es que está diciendo que perecieron, es decir, dejaron de ser, porque sencillamente no fueron traídos por el deseo de Dios. Sí por la voluntad de Él, pero no por su deseo. Entonces dice ahí: solo puede perdurar lo que se vincula con su propósito y expresa su carácter. Sus principios son lo único firme que conoce nuestro mundo. Todo lo que no proviene de Dios termina, pero todo lo que viene de Dios perdura. ¿Sí? De los reyes de Babilonia no conocemos mucho, excepto de Nabucodonosor y un poco de Belsasar. Pero de Daniel, que no era el rey de Babilonia, pero que estuvo en Babilonia y que fue fiel a Dios, sí conocemos mucho, ¿no? Es la gran diferencia entre lo que viene de Dios y entre lo que no viene de Dios. Así es de que tenemos el escenario de las 4 bestias, que está observando la hermana White, como vimos en el recuadro anterior. Nos describe primeramente a Babilonia, que está representada por ese león. Nos describe a los medos y los persas, que está representada por ese oso. Y nos describe a los griegos, que está representada por ese leopardo. Y nos describe a Roma, que está representado por ese animal indescriptible, que es en este caso la 4ª bestia espantosa. Que no tiene correspondiente. ¿Cómo? No corresponde con ninguno. Sí, dice la profecía, cuando leamos la descripción de ella, que es muy diferente a las demás. Muy diferente a las demás. Amalgamada. Sí. Notes entonces, la pregunta que viene ahora es: ¿por qué Dios está comparando estos reinos con bestias? Pero nótese que no son cualquier tipo de bestias. ¿Sí? No son cualquier tipo de bestia. Si ustedes ven en la descripción que se está dando, son puras bestias salvajes. Son fieras salvajes, indomables. El león, olvídese que lo va a domar. El oso, peor. El leopardo, ni se diga. Y ese otro animal ni se describe.
¿Me doy a entender? ¿Por qué Dios está comparando esos reinos, o a todos los reinos que describe ahí, con bestias salvajes, fieras, indomables de la naturaleza? Aunque si le puedes domar, no puedes tener confianza en ellas. Si las domas, puedes tener confianza en ellas. No puedes tener. Si obvio, porque son indomables, es decir, son imprevisibles. Son impredecibles. Son animales que no se puede domar, aunque usted lo crezca en su casa, un leoncito, cuando el leoncito ya va a convirtiéndose en leonzote, se le olvidó que usted era el que lo cuidaba, se lo va a comer a usted en un momento de hambre. Es decir, son individuos indomables. Al describir la profecía a través de estos 4 reinos, a través de estas fieras salvajes, Dios está queriendo revelar la naturaleza de estos reinos. Primero que nada, no solamente son 4 bestias salvajes, son bestias inmundas también. Es decir, no son bestias limpias. Eso quiere decir que estas bestias, en todos los sentidos, no son bestias que Dios puede aprobar. No son bestias que Dios puede aprobar. Son en su accionar, en su forma de gobernar, en su forma de regir a las naciones, lo hacen de una forma salvaje. Las rigen y las gobiernan por instinto, no por la razón. Así de que estas bestias, estos reinos, tenían poder, tanto poder, que destruían, hacían cuanto hacían, desmenuzaban y pisoteaban lo que querían, quitaban la vida de quien quería, y no había ningún sentimiento en ellos al hacer eso, porque eran bestias ¿qué? Bestias salvajes. Eran reinos salvajes. No había en ellos el temor a Dios. No había en ellos un raciocinio para poder entender. Actuaban por el instinto y ejecutaban sus deseos por el instinto. Como cuando el león tiene hambre, va, busca y masacra a quien tenga que masacrar. El punto es comer. Encontramos en la profecía a león, un animal que se regía por el instinto. El león es una bestia, denota a un ser. Este león representa un ser o una nación faltos del conocimiento de la existencia de Dios por razonamiento. Es decir, ellos no pueden razonar. Por instinto saben de que hay un creador, pero no por la razón. ¿Me entienden? No vamos a ver un león en el sábado adorando al creador, porque él es una ¿qué? Una criatura. No entiende de religión, no entiende de la existencia, de lo que implica la existencia de un Dios. Por instinto entiende que hay un creador y obviamente le obedece por instinto, pero no es por amor, no es por raciocinio que él entienda que de esa manera él se puede salvar. No es por eso. A diferencia del ser humano, que el ser humano sí tiene es de qué? Es racional. Él sí entiende. ¿Sí me da a entender? Sí, un ser humano sí comprende entre lo bueno y sí comprende entre lo malo. Y puede decirse que el ser humano no solamente entiende, sino que es creado, según Génesis 1:27, a la imagen y a la semejanza de Dios. Tanto el varón como la hembra. Ambos, mujer y varón, fueron creados racionalmente. Y en ese sentido son
semejantes a Dios. Saben distinguir entre lo bueno y entre lo malo. Así de que la primera bestia, habiendo definido la diferencia entre por qué razón se está comparando a los reyes de esta tierra con bestias, es por la naturaleza de su gobierno, es decir, de cómo ellos gobernaron el mundo en los diferentes tiempos cuando les tocó gobernar. Así de que la primera bestia que vamos a tratar es lo que dice el profeta en Daniel 7:4. La primera bestia era como un león. ¿Sí? ¿Cómo era? Era como un león. Dice, y tenía alas de águila. Este león es totalmente diferente al... ¿Algunos de ustedes han visto este león en la realidad? Nunca se ha visto este león en la realidad, ¿no? Sí hemos visto a un león en la realidad, pero no con alas. Aunque sí hemos visto las alas también en la realidad, pero en los pájaros. Aquí está ocurriendo una fusión. Se está tomando elementos de un águila y se le está poniendo al león. ¿Me entienden? Es decir, se está tomando elementos de un animal que vuela, de un ave, con un animal que es un reptil, ¿no? No, terrestre. Terrestre, sí. Reptil solo que arrastra la Sí, barriga. cierto. Que es terrestre, que anda por la tierra, pero que no puede volar. Entonces dice que la primera bestia era como un león que tenía alas de águila. Y lo que el profeta está viendo dice, mientras yo miraba, sus alas le fueron, ¿qué cosa? Arrancadas. Es decir, en la visión él está viendo, primero lo ve con alas y después ve a un león ya sin alas, que se le han arrancado las alas. Es decir, dice, le fueron arrancadas. Fue levantada de la tierra y se puso sobre los pies a manera de ¿qué? De hombre, y le fue dado corazón de hombre. Así de que aquí tenemos el escenario que Daniel está viendo. Ve a un león primeramente con alas, después ve que a este león se le arrancan las alas y queda ya separado, y después está viendo que el león, ojo, el león antinaturalmente se ha puesto a manera de ¿qué? De hombre. Y no solamente eso, se le entrega un corazón de hombre. Así de que aquí, en este león, estamos viendo muchas cosas antinaturales. Primero, las alas son antinaturales. Después que el león se ponga de pie, es antinatural. Peor aún, que el león se le dé corazón de hombre, es más antinatural todavía. ¿Me voy a entender? Sí. Ahora, el hombre representa a un ser racional, con razonamiento, mientras que el animal es un ser que se rige por impulsos e instintos, ¿cierto? O sea, nótese entonces que es el corazón de un ser racional en el cuerpo de una bestia. El corazón de hombre representa conocimiento, raciocinio. Quiere decir que conoce a quién? Dios. Que conoce a Dios. Mientras que la bestia no conoce por razonamiento a quién? A Dios. Sabe que hay un creador por instinto, pero no lo conoce. Entonces aquí tenemos una fusión entre el órgano de un ser que conoce a Dios, pero que a la misma vez es sin razonamiento. Es decir, en el corazón
es en el cuerpo de un animal que no tiene raciocinio. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es que Dios pudo hacer semejante cosa? Hacer que este león se ponga en pie como hombre, es decir, como un ser racional, se le dé un corazón de un ser racional, corazón de hombre, pero siga siendo bestia. Pero eso es lo que el profeta vio. Y debemos dejarlo como él lo ha visto. Por lo tanto, tendremos que evaluar y ver por qué el profeta está viendo este escenario. ¿Qué es lo que embarga el escenario de este león? Así de que tenemos la etapa cuando el león tiene las dos alas, la etapa cuando el león pierde las dos alas y se pone en pie a manera de hombre y se le ha dado un corazón de hombre. ¿De acuerdo? Así de que, ¿qué es lo que representa el león? Dijimos en las otras diapositivas. Babilonia. Representa a Babilonia. Es decir, Babilonia como ¿qué? Como el imperio. Como un imperio. Babilonia como un imperio. 3 fases tiene el león. La fase con las alas, la fase cuando le son arrancadas y la fase cuando se pone en pie y le entra y se le pone corazón de hombre. Ahora voy a hacer una pregunta. Vamos a hacer una pregunta. El león versus la cabeza de oro. ¿Se acuerdan de que en Daniel 2 también se habla de la cabeza de oro, ¿no? ¿Y qué dijo el profeta? Ese era Nabucodonosor, era el rey. El profeta le dijo al rey Nabucodonosor que esa cabeza era él, ¿cierto? Era él, era la Babilonia de Nabucodonosor. Y la gran diferencia entre el león y la cabeza, nótese de que aunque podríamos decir, bueno, el león representa a Babilonia y la cabeza también representa a Babilonia, ¿no? Podríamos decir eso porque ambos tienen que ver con el reino babilónico. Pero hay una diferencia, que es lo que tenemos que hacer, que es lo que debemos definir nosotros, entre este león y esa cabeza, que aunque parezcan parecidos, no son lo mismo. ¿Me entienden? Por ejemplo, el león representa el imperio de Babilonia, y quiere decir de que el león tiene un surgimiento específico marcado en la historia. El león, ¿cuándo empieza a surgir? ¿Cuándo está saliendo a la existencia el león? Según el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 8 y versículo 10. Nótese de dónde está viniendo el león. Dice, y Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra y fue la cabecera de su reino Babel. ¿Qué fue la cabecera de su reino? Babel, Erech, Akkad y Calneh en la tierra de Sinar. Nótese que la capital de Nimrod, siendo él el primer poderoso de la tierra, la capital de Nimrod fue Babel, lo que más adelante se le llamó Babilonia. ¿Me va a entender? O sea, nótese que aquí está surgiendo ¿qué animal? El león. El león. Aquí es donde está surgiendo el león. ¿Y quién es el primer rey que gobernó a León? Nimrod. Él fue el primer rey que gobernó a este león. En unas versiones se le llama a Nimrod como un valiente cazador delante de ¿quién? Delante del Señor, ¿cierto? No sé si las versiones de ustedes dicen eso, pero hay algunas versiones que así le llaman. El primer valiente cazador ¿sí? Delante del Señor. Nótese que el león por naturaleza, ¿qué tipo de animal es? Cazador. Es un cazador. La inspiración, no de puro gusto, está identificando como a Nimrod como el primer valiente cazador. Eso quiere decir
de que el reino babilónico, el imperio babilónico, tuvo sus orígenes con El león. Nimrod. Ahora con el león. ¿Sí? Tuvo sus orígenes con Nimrod. Y el león surge específicamente a partir de ahí. Ahora bien, ¿cuándo es que existe Nimrod? ¿Antes del diluvio o después del diluvio? Después del diluvio. Después del diluvio. Nimrod es uno de los descendientes de Noé, de los hijos de Noé. Quiere decir de que el león está surgiendo inmediatamente después del diluvio. Es decir, el imperio babilónico empezó a construirse tan pronto el diluvio pasó en esta tierra. Y empezó su historia ahí. Dice el siguiente texto, Daniel 5:28. En Daniel 5:28 se nos habla del último rey del imperio babilónico. Dice, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Es decir, Belsasar es el último rey del imperio de Babilonia. ¿Me doy a entender? Belsasar